Estamos de regreso y el día de hoy estaremos escuchando este disco de Roy Orbison, Rey de Corazones, King of Hearts. Roy Kelton Orbison, nacido en 1936 y fallecido prematuramente en 1988, un influyente cantante y compositor estadounidense de rock and roll. Seguramente usted lo recuerda por aquella canción Pretty Woman. Por el momento le seguiré platicando más tarde de Roy Orbison. Vamos a hacer un enlace con José Argueta Acevedo, nuestro comentarista el día de hoy de los temas políticos de la entidad. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Saludos a todos en el estudio, saludos al auditorio de Zona Franca en la revista de la UNA. ¿Qué tal? Bien, José, por acá. Muchas gracias. ¿Qué estás observando en la realidad de Guanajuato en estos días? Bueno, pues hay un signo que se hace cada vez más acusado, la confusión. Me quiero referir en este caso preciso al discurso del gobernador Miguel Márquez Márquez. Me parece que está poniéndose en evidencia que su discurso es contradictorio y confuso. Y bueno, eso contiene que sus dichos contravienen a sus hechos, que no hay congruencia pues entre el decir y el hacer, y esto está causando incertidumbre. Esto a propósito de esta polémica en curso de la decisión de ocultar la información sobre los hechos de la inseguridad en el estado, en los municipios, con argumentos bastante extraños sobre esta información que debe ser pública y que es necesario que sea pública. Ya los comentaristas, analistas lo han analizado, los protagonistas políticos están opinando, estamos viendo una especie de complicidad colectiva de la clase política para ocultar esta información, pero lo que yo quiero subrayar es que esto es a partir de la autoridad que tiene el gobernador como el líder del Estado y que, por supuesto, como ya se ha señalado reiteradamente, contradice el discurso de la transparencia. Sobre ese aspecto me quiero centrar, y en este caso particular pues está provocando este ocultamiento, y con la corrección que quiso hacer ayer de decir de que quien quiera la información se la van a dar, pero que ellos no van a publicarla y no van a hacer un ranking entre municipios, pues el asunto no se mejora sino se agrava. Yo creo que incluso, aprovechando el lance, debiera discutirse mejor que hubiera una especie de índice estatal público sobre los hechos de la inseguridad, y como tú eres uno de los que lo señalaba, esto serviría para medir lo que está pasando y la acción gubernamental, por una parte, ¿no? Por la otra, pues, otro asunto que hoy lleva de nota principal Zona Franca en un reportaje muy puntual sobre el subsidio a esta empresa Gemcop de Irapuato para que diagnosticara, se habla de 20 millones de pesos, dice el alcalde de Apaseo, ¿verdad?, para diagnosticar en 33 municipios, lo que configura una división en el Estado. Aquí me parece muy grave este asunto. El propio gobernador, al estar pagando a una empresa para que diagnostique, es decir, subsidie, solo a 33 municipios, marginando a los otros 13, discriminándolos, es un asunto muy grave. También desmiente el discurso general de la honestidad, del trato justo, equitativo, de hacer una causa común, en este caso por el Guanajuato Iluminado, con un dato adicional de Alfonsina Ávila, de que el contrato de prestación de este servicio, pues le acompaña el tema de acompañamiento para la renovación de las luminarias. Hay que recordar que a nivel estatal se hablaba de que esa renovación tecnológica podría costar alrededor de 4,000 millones de pesos. Es decir, aquí hay pauta para sospechar de un negocio oscuro subsidiado con recursos estatales, Arnoldo. Falto de transparencia absolutamente. Todavía no sabemos si, además, irregular. Pues ahorita son los indicios, ¿no?, que están saliendo, ahora sí con datos duros.
no hay una cuestión ahí de mera suspicacia periodística. El asunto de que sea una empresa con un año de constitución apenas, con muy poco ejercicio en el campo profesional en el que se está vendiendo y que además casualmente se formó una semana después de las elecciones que ganó Márquez, da mucho en qué pensar, José. Fue exprofeso, dirían los clásicos. Y estos aspectos que te digo que oculta, como solo subsidiar a 33 municipios, los que se hacen llamar el Grupo Guanajuato Iluminado, es algo un poco novedoso de los restos de aquellas batallas del desierto que tuvieron por este proyecto. Así es. ¿Sí? Luego, esta perspectiva de que les va a ayudar a la compra de luminarias, que es un negocio muy grande, pues tampoco sabemos, ya nos da para sospechar cualquier cosa de si allí también va a haber otro subsidio que amarre un negocio particular es bajo el agua, ¿no? Luego me llama la atención, además, a propósito de la descompostura del discurso gubernamental, este dicho de ayer a propósito del Día Internacional de la Juventud, de que el desempleo juvenil subió notablemente en Guanajuato al 8.4%, es casi el doble del que sufren los adultos, por la migración. Por la caída en la migración, o sea, Eso, la migración nos resuelve nuestros problemas. Si los norteamericanos sufren problemas económicos, pero tendremos que pagarlos nosotros. Una cosa inédita, ¿no? Que se piense que la migración es una fuente de empleo. Me recuerda aquella frase de Juan Carlos Romero de que la gente migraba por cuestiones culturales, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. Entonces ya tenemos allí una nueva variable. Desconociendo todos los estudios, muchos muy rigurosos que se han hecho sobre el fenómeno migratorio, la obligación del Estado para trabajar por arraigar a su gente en el Estado, ¿sí? Ofreciéndole alternativas de... Bueno, se contradice el discurso de la atracción de inversiones, sí, con esto. Sí. Como el ocultamiento de las cifras de seguridad contradice el discurso de que estamos muy bien y que somos uno de los estados menos peores. A eso en eso me quería centrar en esta colaboración con Zona Franca, precisamente de qué pasa con un discurso confuso, contradictorio y que provoca incertidumbre, porque esto es importante señalarlo. No hay que olvidar que el gobernador es electo por una mayoría de votantes y cuando cuando gana ya tiene que gobernar para todos. Representa al Estado, tiene además nuestra representación y nuestros recursos, los recursos públicos. Y para concluir, ya como análisis de discurso, sí es necesario señalar qué es lo que refleja el discurso de Miguel Márquez: improvisación, falta de convicción de sus propias propuestas, deseos de ocultar, imprevisión sobre el peso que tiene el dicho del gobernante. Claro. Y eso confunde a la población y también a la propia clase política y esto empobrece mucho la institucionalidad, porque entonces ahora todo el mundo va a estar esperando a ver de qué humor amaneció el gobernador este día, Arnoldo. Sí, digamos que es una especie de cantinflismo político. Efectivamente, pero atrás del cantinflismo, con ese errático, va el Estado. Ese es lo más grave. El peso de la investidura es importante y pareciera ser que él mismo, el propio Miguel Márquez, no se la da. Efectivamente. José, sí. Gracias por este amplio análisis y la conclusión muy puntual. Y yo creo que mañana tendremos bastantes temas. Mañana nos vemos por allá en la mesa de la política. Gracias, José Argueta Acevedo, periodista y analista político. Déjeme hacer una pausa. Continuamos después de estos mensajes.